Muy buenos días, iglesia. Muy buenos días a todos los que están en sus casas. Un saludo de nuestro pastor, está en Yopal, en el Casanare. Ustedes saben, nosotros, Bendición Abundante, es una iglesia que es plantadora, fundadora de iglesias, así que nosotros tenemos un trabajo fuerte en el Casanare. Allá hay varias iglesias. Cuando usted vaya al Casanare de visita, de paseo, tenga alguien por allá, me pregunta y le digo dónde hay unas iglesias muy bonitas, grandes, excelente, para que las visite. Y mi papá está haciendo esa labor, así que les deja un saludo a todos ustedes junto con mi mami. Les deja un saludo, un grato saludo. Bien, iglesia, quiero que abra su Biblia por favor en Efesios capítulo 3. Nosotros estamos estudiando el libro de Efesios y ya estamos en el capítulo 3 de 6. Estamos por la mitad, podemos decir. Y sé que tú has aprendido grandes cosas. Sé que tú ya tienes en tu mente y en tu corazón una cantidad de verdades y bendiciones que Dios te ha dado. Y a veces la pregunta es: ¿yo qué puedo hacer con esto? No sé si a usted le ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí, lo mismo que me sucede constantemente, y es el problema de qué voy a dar cuando me invitan a un cumpleaños. Cuando le dicen a uno la lluvia de sobres es más fácil porque usted sabe que da el billete, y al billete, bueno, ahora la cantidad, el problema, un billete uno moradito, dos moraditos, uno empieza a pensar así, ¿qué hace uno ahí? Pero cuando no le piden uno eso, y qué regalo, y usted se pone a pensar, ¿y será que sí le gusta? ¿Y será que no le gusta? Eso es un problema, y hay muchos criterios. Hay algunas personas que regalan algo por la utilidad, porque es útil. Aunque yo ayer pensaba con mi esposa, no creo que si uno lleva un regalo a un niño, un cuaderno, mire papito, te regalo un cuaderno, él se va a sentir muy feliz porque pues es útil, pero un cuaderno en lugar de un juguete. Y entonces otros piensan, no, que no interesa tanto que sea útil, sino que, hombre, que sirva para disfrutar. Entonces un regalo debe ser para disfrutarse. Otros piensan, ya saben, la utilidad. Otros piensan que sea para disfrutar, entonces una consola de videojuegos o un viaje por allá. Uy, eso es un súper, yo quisiera un regalo de eso, ¿cierto? Pero otros piensan en algo que no solamente sea útil y que sirva para disfrutar, sino que realmente le guste a esa persona. Porque aunque a todos puede que les guste viajar, a todos no les gustará probablemente irse a un lugar en donde sea más bien selvático, caliente, pero entonces ustedes espante bichos, espante culebras y espante cosas así. Usted, bueno, pues muy bonito el paseo, pero no, pues Cartagena, ¿por qué no? San Andrés, por allá una cosa así, pero al Amazonas me mandó, eso es ya distinto, aunque es caliente. Entonces también es algo que le guste a la otra persona. Y otros piensan, es que yo quiero regalarle algo que le guste a él, pero que también me guste a mí. Y quizás esa es la más egoísta, porque usted no regala algo que le guste a usted, aunque hay gente que es así, ¿no? ¿Sabía usted que hay gente que es así? Gente que da regalos que le gustan a ellos, y el otro, ay, pues yo hubiera querido, vea, agradezcan, antes de ponerles bravos. Hay gente que es tremendo. Entonces, y la pregunta es: ¿y qué hace uno para dar un regalo? Si a veces los hombres somos complicados para que nos den regalos, y entonces ellas o la familia, ¿qué le doy? No, yo no sé, y a veces eso, y la cara que hace, y no se lo pone, o si le regalo, ay, qué lío. Pero ¿sabe cuál es la pregunta más importante cuando usted va a dar un regalo? Es: ¿le alcanza para comprarlo? ¿Cuánto tiene? Porque de nada sirve que sea bonito, de nada sirve que sirva para disfrutar, si usted no tiene el dinero. Si no le alcanza, no sirve de nada. Ahora, eso de que dice bueno, bonito, y eso no es tan real, porque las cosas buenas, bonitas y baratas, eso no es tan fácil. Eso no se consigue, tiene que ser una super oportunidad que usted encuentre. Pero lo más común es que lo barato sale caro, y entonces usted resulta, y el regalo, ¡ay, qué vergüenza! Se veía bonito, pero eso, y ojalá mejor sea anónimo para que no sepa quién le dio, porque el problema para dar un regalo eso es un complique. Y yo quiero que tú pienses esta mañana, ¿qué es lo que yo puedo dar? Por eso el título de la enseñanza esta mañana es: de lo que tengo, te doy. Porque uno no puede dar un regalo
de algo que uno no tiene. Si usted no, quisiera regalarle un carro, pero si usted no tiene la plata para regalarle un carro, olvídese. Y el quisiera, pues muy bonito el quisiera, pero los deseos, no, uno da de lo que tiene. Quiero que tengas esto en mente, porque tú siempre vas a tener la oportunidad de dar algo. Tú siempre vas a tener la oportunidad de dar un regalo excelente. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Dice la escritura. Bueno, leamos desde el versículo 1 para contextualizarnos. Está hablando Pablo, el miércoles charlamos de este versículo y dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y ahora sí entramos al versículo 2, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo, está hablando Pablo, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Amén. Quiero que hagamos un ejercicio aquí práctico de lectura, porque estos versículos son un poco y un tanto enredados, y uno, ¿qué se está diciendo? Y que por esto y no. Y entonces hagamos un ejercicio para entender. Primero, el versículo 1 es la introducción a una oración que hace Pablo. Él dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros. Y viene un paréntesis. El paréntesis antes de la oración que va a hacer Pablo, ves este versículo 2 hasta el versículo 14, un paréntesis gigante. Y luego en el versículo 15 usted encuentra la oración que hace Pablo, pero esa la vamos a ir estudiando a medida que lleguemos allá. Pero en el paréntesis tú vas a encontrar que dice Pablo acá lo siguiente. Primero empieza: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Eso lo podemos entender, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y yo quiero que tú nos saltemos en este punto al versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El versículo 4 y 5 son versículos que Pablo está intentando explicar lo que ha sucedido, pero en realidad el misterio de Cristo, para que usted no se pierda en la lectura, debe llegar al versículo 7, debe saltarse hasta el versículo 6, hasta allá. Pablo dice en el versículo 3 que por revelación me fue declarado el misterio, que los gentiles son coherederos. ¿Cuál es el misterio que Pablo conoció? Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo, copartícipes de las promesas. Bueno, todo esto lo hago en este punto para que tú sepas de qué está hablando Pablo, porque a veces cuando uno lo lee de corrido uno puede tener unas ciertas confusiones. Dejando esta pequeña clase de comprensión de lectura, vamos a entrar en materia, y yo quiero que te fijes en 4 cosas que tú puedes dar. ¿Qué es lo mejor que uno puede dar? Y dice el título de la enseñanza es: de lo que tengo te doy. Y yo quiero que tú te fijes en 4 cosas que tú puedes dar, 4 cosas que Pablo mismo recibió y luego él dio a las personas que él seguía. 4 cosas que tú también puedes dar a las personas. Lo bueno de esto es que siempre vas a tener para dar un regalo, y eso es chévere, ¿cierto? Porque hay invitaciones que le hacen a uno y lo cogen a uno mal. No sé si usted llega. Diciembre es un mes malo para cumplir años, pienso yo. ¿Por qué? Porque cuando usted cumple en diciembre le unen el regalo de Navidad con el del cumpleaños y se le hacen los locos. Sí, dice: ay, mire, pues sí, se le hacen los locos. Pero también septiembre es un mes terrible. ¿Sabe por qué? Porque cumple mucha gente. No más en mi casa, mi sobrino, mi papá, mi mamá y mi cuñado. 4.
Y ese mes te toca llegar con ahorros, porque si no tenés. Lo bueno de esto que vamos a ver esta mañana es que tú siempre vas a tener para dar algo. ¿Y qué es lo primero que podemos dar? Tú puedes dar de la gracia de Dios. Mira el versículo 2. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo es un ministro del evangelio. Pablo está prisionero por causa de Cristo, de predicar el evangelio. Y el miércoles veíamos que Pablo no ve esa situación como una opresión o como una condición difícil y terrible. No, él dice: yo soy prisionero de Cristo Jesús. Él entiende que su situación en realidad es parte del propósito. Pero aquí, en este versículo 2, Pablo nos da a entender que también su predicación del evangelio es parte de la gracia de Dios, gracia que también fue extendida a los efesios. Y dice aquí Pablo en el versículo, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Cuando estábamos hablando en el capítulo 1, hablábamos de la administración, de la economía, de la dispensación de los tiempos. No sé si usted debe recordar eso. Y Pablo está diciendo acá que Dios, desde antes de que todas las cosas fueran, ha tenido organizada la historia y el plan de redención. Y en ese plan de redención tú tienes que tener algo presente: Dios ha decidido usar a los hombres. Mire, hermano, y ya con eso nosotros tenemos un motivo para alabar a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, siendo imperfectos, tú y yo, no teniendo la perfección que quisiéramos tener, porque que levante la mano el que no comete pecados. A ver, yo lo quiero ver acá. A ver, ¿qué hay en el chat? Y aquí vi a alguien que estaba como haciendo el amague, pero como que se arrepintió, pensó bien. En el chat hay alguien que publique que no comete pecados. Voy a mirar aquí a ver. Nada. Y puedo hacer esa pregunta, y casi que uno, si tuviera la oportunidad de apostar, podía apostar y ganar, porque ninguno de nosotros es libre de pecado. Y aún así tenemos el privilegio de predicar a Cristo Jesús. Tenemos la oportunidad de proclamar las buenas nuevas, de hablar de un Dios misericordioso. Y esa es la gracia que tú has recibido. La gracia que Pablo recibió fue precisamente esa: poder predicarle a todos. Él fue el apóstol de los gentiles, fue escogido por Dios para llevar su palabra a muchos lugares, abrir las puertas de la iglesia a los gentiles. Esa fue la gracia que recibió Pablo. Y es la misma gracia que tú recibes hoy. Es la misma gracia que tú tienes para ir a alguien que no conoce del evangelio, y a pesar de tus imperfecciones, hablarle de Cristo. Decirle: hay un Dios en el cielo que nos ama. Yo sé que tú te has equivocado, yo también. Pero ese Dios que nos ama envió a Cristo Jesús a morir por nosotros. Y lo único que tú tienes que hacer, que yo ya hice, es creer en Él. Y ese mensaje tan sencillo, en 4 cosas, como decimos a los niños, 4 cosas muy importantes, es la gracia que tú y yo tenemos, que Pablo tuvo para predicar el evangelio. Eso debe a nosotros llenarnos de gozo, debe llenarnos a nosotros de gratitud, mi querido hermano, por una sencilla razón. ¿Cree usted acaso que Dios no podría hacer que sus ángeles en las nubes, sonido tremendo, proclamaran el evangelio? ¿Cree usted que Dios no podría hacer eso? Claro que lo puede hacer. Y esos son tremendos mensajeros. ¿Sabe qué dice? Que hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. ¿Cómo harán los ángeles la voluntad de Dios? Yo creo que Dios dice: hágase aquí ya. Eso, como decimos acá en Colombia, para antieres. Así es. Y Dios aún así ha decidido usarnos a nosotros. Ha decidido usarte a ti. Has recibido una gracia de Dios. En su plan Él ha querido que tú participes. Alguien no puede decir en este momento, después de lo que estamos explicando, que yo no sirvo para nada, que Dios no me tiene en cuenta, que no me utilizan. No, perdón, estás involucrado en el mejor plan que pueda existir, y es en la salvación del hombre. Ese es el mejor plan que puede existir. Dios estableció en su administración el mensaje, que es Cristo. Estableció los receptores
que son todos aquellos que no conocen del Evangelio, y estableció también el medio, y el medio somos tú y yo. Y esa es la gracia, amén. Pero no solamente se limita a esta parte, sino que tú también has sido escogido por Dios para mostrar, escucha esto, la gracia de Dios. ¿Y cómo yo muestro la gracia de Dios? Y voy a darte algunos ejemplos acá. Primero, hay una gracia que es una gracia viva, hay una gracia que es evidente para todos los demás. Tu manera, escucha, tu manera de tratar a las personas debe ser en la gracia de Dios, de tal manera que ellos puedan entender que eres hijo de Dios. Hace 8 días nos hablaban aquí Samuel y Ana acerca de los momentos de Jesús. Y los momentos de Jesús son esos pequeños instantes, pequeñas acciones que tú haces por alguien que muestran ¿a quién? A Jesús. Bueno, y entonces nosotros vamos a hablar aquí de mostrarle gracia a las demás personas. ¿Sabes? La gracia es algo que es inmerecido. La gracia es tratar a una persona como no se lo merece. Y me viene aquí a la cabeza en este momento, nosotros somos bíblicos. Esta es una iglesia que cree en la palabra de Dios. Nosotros no predicamos algo que no sea la Biblia, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amén. Y es claro en la Biblia que dice que el homosexualismo es pecado. Es claro, ¿cierto que sí? Pero tú muestras gracia cuando, a pesar de que sabes que eso es pecado y que te sostienes en eso no es correcto, aún así estás dispuesto a predicarles a ellos, a amarles, a no discriminarles, a no usar palabras altisonantes, a no ser humillativo. Eso es la gracia de Dios. Porque Dios nos dice a nosotros: el adulterio es pecado, el mentiroso no entrará al reino de los cielos. Pero con gracia Dios nos trata, y muchos que son mentirosos están en el reino de Dios por su gracia, amén. Y tú debes hacer lo mismo. Nosotros no podemos participar de ese círculo escarnecedor que se escuda en la verdad. Es que la Biblia dice que el homosexualismo es esto, para ir a maltratar, humillar, dañar, lastimar. No es así. Así nosotros no mostramos la gracia de Dios. ¿Estoy siendo claro? No significa que nos vamos a poner de acuerdo. Así lo que tú digas. Nosotros no estamos de acuerdo en el matrimonio, en que el matrimonio de parejas del mismo sexo se hagan legales y que adquieran los mismos derechos que las parejas heterosexuales, parejas de hombre y mujer, por una simple razón: porque eso es contra naturaleza y porque no es lo que dice la Biblia. Pero si usted quiere hacerlo e irse a vivir con una persona del mismo sexo, hágalo, pero no nos puede obligar a pensar y a aceptar que eso es lo normal. Eso es lo que no podemos aceptar. Aún así, Dios te bendiga. Quiero que conozcas a Jesús. Esa es nuestra labor. ¿Tú entiendes cómo muestras la gracia de Dios? La gracia de Dios se muestra cuando alguien te ha ofendido, te ha lastimado, te ha agredido, y que tú tienes el derecho de pedir justicia, que tienes el derecho de invocar que venga el juicio, porque es que me la hizo y yo estaba quieto. Pero tú muestras gracia cuando, a pesar de que tienes el derecho, dices: voy a perdonar aunque no se lo merece. Voy a perdonarle. Es más, muestras gracia cuando acudes a él: oye, te perdono por lo que me hiciste. Y así el otro no diga: sí, que eso es duro, ¿no? Pero esa es gracia, porque es lo que Dios ha hecho con nosotros. La gracia no solamente es que tú le hables a ellos de Cristo, es que tú lo evidencies en tu manera de actuar. ¿Y qué mensaje tan impactante será cuando alguien que te haya ofendido, que te haya lastimado, tú le digas: te perdono, así como Cristo nos ha perdonado a todos? ¿Sabías? Y usted ahí entra, le cae en sí de una vez. ¿Sabías que Dios hizo eso por nosotros?
porque nosotros lo ofendimos, pero nosotros nunca lo buscamos. Por el contrario, Él envió a su Hijo y nos buscó a nosotros. Eso es gracia. La gracia se debe mostrar, y tú puedes regalarle a las demás personas gracia. Estamos en un mundo en donde no hay tolerancia. Estamos en un mundo en donde las personas, en lugar de tener amor hacia los demás, ahí es maltrato, abuso. El débil es abusado, el débil es maltratado. Usted sabe todo lo que sucede con el bullying. Pues nosotros estamos llamados a dar gracia. Tú debes dar gracia. Allá empezaste con algo para regalar, gracia. Dice la Biblia, de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibimos perdón, debemos dar perdón de gracia, inmerecido. Eso es lo que quiero que tengas en cuenta. En segundo lugar, quiero que te fijes en el versículo 3. Y lo segundo que tú puedes regalar es lo que sabes. Dice aquí el apóstol Pablo, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y entonces Pablo es un hombre con un conocimiento tremendo. Probablemente de los creyentes este sea uno de los que más revelación de Dios ha tenido en la historia de la humanidad. Usted lee, nomás se le apareció el día de que se convierte él, se le aparece una luz y él dice, en esa luz hay una voz que dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Y Saulo pregunta, ¿quién eres tú? Jesús. Vio eso, pero además usted lee en 2 Corintios que Pablo estuvo en el tercer cielo y dice, y le fue dado escuchar cosas indecibles. Pablo es un hombre que tiene una revelación, un conocimiento de Dios tremendo. Del Nuevo Testamento, del 100% del Nuevo Testamento, Pablo tiene casi un 60-70%. Él fue el que desarrolló toda la doctrina de la iglesia. Lea Romanos, lea Corintios, Efesios que estamos estudiando. Fue Pablo, una revelación profunda. Pero hay gente que se queda con lo que sabe, se lo guarda. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí me impresiona, y es que los músicos, un poquito yo también, aunque se me quitó, son egoístas. Los músicos son envidiosos. No todos, pero yo recuerdo que los músicos, entonces uno quiere tocar más y uno quiere una partitura, y entonces uno, ¿dónde aprendió eso? Y entonces uno pregunta, ¿dónde lo aprendió? Y no le dicen. Se hacen los que, como si uno estuviera hablando en chino, ¿ah? Y responden por otra cosa. Guardan el conocimiento para sí mismos. Y hay personas que tienen una revelación de Dios y son como algunos de esos músicos que se guardan lo que han aprendido. Pablo, por el contrario, no, lo revela, ha hablado, les habla a los efesios. Y mire lo que dice aquí, el versículo 3, dice, como antes lo he escrito brevemente. Dice aquí, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. ¿Sabe qué está haciendo? Hizo Pablo, no solamente recibió una revelación de Dios, un conocimiento, sino que no se quedó con eso guardado, lo compartió con los demás. Alguien da una ilustración y decía que hay en Israel hay dos grandes lagos. Uno se llama el Mar de Galilea y otro se llama el Mar Muerto. La gran diferencia entre el Mar de Galilea y el Mar Muerto, decía la persona que daba esta ilustración, es que el Mar de Galilea recibe ríos afluentes, llega ahí, pero al mismo tiempo sigue corriendo, sale, tiene una entrada y además una salida. Y entonces en ese Mar de Galilea hay vida, hay peces. Bueno, usted nomás en la escritura nos cuentan que ahí fue donde tiró Pedro esa red y que casi no la podía sacar. Hay vida. El Mar Muerto, por el contrario, solamente recibe, pero de ahí nada sale. Y si usted, ¿por qué cree que se llama Mar Muerto? Pues porque está ¿qué?
Pues sin vida, no hay vida en eso. Y entonces él decía, hay personas así, que han recibido de Dios cosas, las guardan en su mente, las guardan en su corazón y no las sacan. No hay un fruto de eso que han recibido. Finalmente, esas personas se van a convertir en un mar muerto. Pablo no es ese. Pablo tiene la revelación de Dios, pero Pablo la ha dado a los demás. Tú tienes algo que enseñar. Tú has recibido un conocimiento que muchas personas no tienen. Dios ha querido revelarse al mundo. Ayer en Nueva Generación hablábamos en las lecciones que les dábamos. Entonces les decíamos a los niños, y eso es conocimiento, esto es verdad. Oiga, nosotros no venimos de un proceso evolutivo. No, eso no es una ameba que se convirtió en un bicho raro y después en otro bicho y un mico y después resultamos nosotros. No, eso no es así. Dios nos hizo, y les contábamos la historia de Génesis capítulo 1, donde está el primer día hizo, el segundo día les contábamos. Y ese conocimiento tú puedes darlo, tú tienes algo para regalar. ¿Sabes? Mira cómo es esto tan sencillo. Ay, pero pastor, es que yo no sé de la Biblia. Pastor, es que como usted sí sabe, entonces yo no sé, y a mí me gustaría que usted nos diera un curso de la Biblia. No, tú ya sabes algunas cosas que puedes enseñar. Por ejemplo, tú ya puedes enseñar qué es ser un hombre según la palabra de Dios, porque en lo que llevas en la iglesia has escuchado que un hombre cristiano es un hombre que responde por su casa, es un hombre que no es violento, sino que sabe tratar a su mujer. Un hombre, un varón a la luz de las Escrituras, es aquel que se esfuerza trabajando, es aquel que cree en Cristo Jesús, es aquel que se levanta y todos los días ora por su familia y además funge como el sacerdote que debe ser, y entonces educa a sus hijos y lleva a su esposa adelante en las cosas de Dios. Él es el primero que se levanta el domingo y está vestido y empieza: bueno, señorita, señorito, bueno, vamos para la iglesia, tenemos que llegar temprano, camine a ver, vamos. Él es el que hace esa labor. Un hombre cristiano es el que ama a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Y usted ya lo ha escuchado aquí. Y para eso no necesita leer ni griego, ni hebreo, ni saber mucha teología. Simplemente le puede decir a alguien que esté en un enredo en su matrimonio: es que tú tienes que aprender a tratar a tu esposa. Eso se hace así, 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 así y así y así. Usted ya sabe cómo se deben educar los hijos. Mire, hermano, nosotros acá les damos consejos a ustedes de cómo levantar hijos, no porque los tengamos. ¿Sabe por qué? Porque lo hemos leído ¿en dónde? Pues en la Biblia. Y usted ahí encuentra los consejos. Tú ya sabes cómo se ve unos hijos bien levantados. Tú ya sabes. Tú ya sabes cómo es que se debe llevar la administración del hogar, la administración del dinero. Es que yo escuché una vez que el pastor dijo que el dinero mal habido pronto se acaba, pero el que ahorra poco a poco se enriquece. He escuchado que el pastor dice que eso de ser fiador no es ningún negocio. Usted le puede enseñar eso a alguien, aplíquelo a su vida y enséñele eso a alguien, y tú le estarás dando un regalo invaluable. Pero a veces nos quedamos callados. Tenemos miedo de decir, tenemos miedo de hablar, y el conocimiento, la verdad que tú tengas también es viva, también debes llevarla. Eso implica que tu vida debe ser un ejemplo. Tu hogar, cómo educas a tus hijos, cómo tratas a tu esposa, cómo te desempeñas en el trabajo, cómo administras tu dinero, es una voz que está hablando de la verdad, y eso tú lo puedes enseñar. Eso Dios te lo ha dado a ti. No te puedes quedar con ese conocimiento, claro. Y entonces tú debes, aparte de lo que escuchas aquí, dedicarte a leer, a estudiar, a conocer la palabra, porque ahí está un regalo invaluable. Yo escuché hace unos años, vino aquí a nuestra iglesia un predicador que quizás usted ha escuchado, se llama David Ormachea. Él es chileno, ya es mayor, y el hombre chileno pero vive en Estados Unidos, y él da consejerías. Y entonces él decía que las personas
Los creyentes debían acostumbrarse a escuchar la palabra de Dios y a leerla, entenderla y aplicarla, porque ahí estaba el secreto para que sus vidas fueran exitosas. Decía, cuando una persona no aprende eso, ella va a una consejería. El problema es que en Estados Unidos, él decía, y eso hace como 7 años, él cobraba $100 por una hora de consejería. Y él en una hora le decía lo que tenía que decirle. Ay, otra consejería, otros $100. En pesos colombianos hoy eso es como 380,000 pesos, ¿no? Imagínense una hora de consejería. Sería excelente, ¿cierto, amor? Una consejería, hermano, 380. Pastor, ¿qué otra consejería? 380. Damos crédito. No, mentiras. Pero mire, yo le cuento esto para que usted entienda. Nosotros no cobramos las consejerías. No, eso es algo del ministerio pastoral. Pero yo quiero que tú entiendas, es que el conocimiento que tienes es valioso. Aunque no lo cobres, no lo puedes menospreciar, porque es invaluable lo que tienes tú y lo que sabes. Y puedes regalar precisamente eso. Ves un hogar, ves un muchacho que está desordenado, le puedes decir, hijo, las cosas que tú haces hoy en un futuro te van a marcar y después no vas a poder borrar lo que hoy haces en tu vida. Ten cuidado, y le estás hablando de la verdad, conocimiento. Y si usted tiene más confianza, cuéntele, dice, mira, yo cuando estaba joven hice esto, y ahora que estoy aquí quisiera, como la canción, yo quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, tener 20 años menos para no hacer lo que hice. No hablando de no casarse, no embarrarla. Y tú le puedes dar ese conocimiento a alguien porque lo tienes, lo has recibido. En tercer lugar, tú puedes regalar. Mira lo que dice aquí el versículo 6. Y el apóstol Pablo entonces ha venido hablando del misterio de Cristo. Bueno, antes de seguir adelante quiero explicarle un poco esto. Y Pablo ha venido, conoce la doctrina, conoce los secretos, conoce lo que antes era un misterio que nadie entendía. Ahora él lo comprende, lo que otras generaciones no habían entendido. Él sí recibió la revelación de Dios, pero Pablo se da cuenta que el conocimiento no sirve a menos de que haya un buen recibimiento. Y tú puedes regalar hospitalidad, tú puedes regalar amabilidad. Mira lo que dice el versículo 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sabes qué es el misterio de Cristo? Ese es el misterio de Cristo. Y el misterio de Cristo nos dice algo importante: que Dios quiso reunir a todos sus escogidos, sin importar de qué clase fueran ni de qué color, en un solo cuerpo. Unirlos, darles una herencia, una familia, darles un propósito. Eso todo lo quiso hacer Dios, y todo por medio de ¿quién? De Cristo Jesús, al momento de nosotros escuchar y recibir el Evangelio. Tú no solamente tendrás un conocimiento, tú no solamente tendrás consejos para dar, verdades que enseñar, verdades que tú ejemplificas con tu vida y que das, tú también tienes que mostrar amabilidad. Qué horrible es cuando el mensaje es bonito, pero el mensajero es patán, horrible. Y si usted compra un ramo de rosas y se lo quiere mandar a su esposa, usted lo compra el mejor, y usted lo envía, se supone que debe llegar ese ramo de rosas allá hermoso y bonito. Ayer alguien me contaba que deben empacar las cosas en guacales, y hay que hacer el guacal. Eso hace que el envío sea un poco más costoso, pero garantiza que el producto que esté ahí adentro llegue ¿qué? Bien, porque esas transportadoras, pues hermano, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y entonces eso, mire, es que eso es delicadito, pero si no, eso no está bien empacado, allá lo tiran y como llegue. Eso es una cosa tremenda.
Y usted si compra ese ramo de rosas, ¿qué se va a preocupar? Pues que llegue bonito. Horrible es que llegue todo vuelto nada. Mire, le mandaron ahí, no, usted, pero si yo le pagué, la idea era que le llegara algo bien, que bonito. Y tú puedes saber las más grandes verdades, tú puedes tener el más grande conocimiento, pero si no muestras amabilidad, no sirve de nada. Y Dios a nosotros nos recibió no mereciendo nada. Dios a nosotros nos recibió no teniendo nada que ofrecerle. Por el contrario, Él nos dio todo para que pudiéramos devolvérselo a Él. Dios hizo todo para que tú pudieras presentarte ante su presencia. Y así como Él hizo todo por nosotros, nosotros podemos hoy recibir a los demás. Tú tienes que ser cordial, tienes que ser amable. A veces los que están en el carro o en el Transmilenio o los que son jefes tienen que evaluar cómo es que son ellos en sus trabajos, en el carro. ¿Sí, es amable? Claro, es que conducir en Bogotá es una cosa tremenda. Pero hermano, ¿usted es amable? ¿Es cordial? Qué horrible cuando usted va conduciendo y de repente alguien lo cierra y lo cerró, usted lo dejó pasar y después dice Cristo te ama detrás del carro, ¿no? Se ha visto las calcomanías, ¿no? Cristo te ama. Y lo cierran y usted dice Y eso lo decimos nosotros los cristianos. ¿Qué dirán los que no son cristianos? ¿Cristo me ama? Pregúntate un momento, si tú eres jefe, ¿cómo te ven tus empleados? No estoy diciendo que ahora no diga nada, que no corrija nada, que se quede callado, que no, pero debe haber amabilidad, cordialidad, amor en lo que hacemos, porque es lo que Dios hace con nosotros y tú puedes regalar eso. Qué bueno cuando se corrige, pero se corrige con el respeto que debe ser. Cuando como jefe tú llamas la atención, pero hay respeto. Entonces la persona sí, me equivoqué, no se va a sentir agredida ni humillada. Y cuando deje el trabajo no va a decir, pero es que eso allá eran negreros y ese era más humillativo. Y es que, no, terrible eso que digan, y más si lo dicen de un cristiano. ¿Cómo te ven? ¿Es tu cara, tu apariencia la que generan los demás miedo, temor? ¿O es tu cara de esas que permite que la gente se acerque y ay, qué chévere hablar con esta persona? Nadie, ninguno de nosotros puede escudarse. Es que yo soy así nací y así me quieren. No, porque no es lo que Dios ha hecho con nosotros. Y tú puedes regalar exactamente lo mismo. Un buen recibimiento. Escucha esto, nosotros no podemos discriminar a nadie, ni por raza, ni por color, ni por nacionalidad, ni por pecado. Las puertas de la iglesia están abiertas y todo el que entre por allá debe ser recibido con amabilidad, con cordialidad. Amén. Esto no raya con que exijamos orden. Esto no nos implica que nos quedemos, ay, no, soy todo amable y esa gente no se pone brava por nada. No, hay momentos en que toca hablar serio, pero siempre con amor, amabilidad, cordialidad. ¿Cómo te ven los demás? Ese es un muy buen regalo que puedes dar. Amabilidad. Recibir a los demás como Dios te ha recibido a ti. Piensa, yo soy un heredero cuando no merecía nada. Yo soy ahora de la familia de Dios cuando no merecía nada. Eso mismo hazlo con los demás. ¿Sabes? En la Biblia encontramos un mandamiento que es muy importante y es el mandamiento de la hospitalidad. Romanos 12 dice que debemos hospedarnos los unos a los otros. Hoy día ese mandamiento es un poco difícil porque usted recibir en su casa y meter a alguien allá, eso es un poco complicado, usted no lo hace. Pero nosotros debemos estar atentos, dispuestos a servir a las demás personas, amabilidad, cordialidad, y si está en tu capacidad, recibir a alguien en tu casa como si fuera usted mismo, entregarle la mejor habitación,
atenderlo para que se sienta como un rey. Recuerdo algo que hizo muy bien el pastor Alberto con nosotros, que falleció hace poco y que nunca lo olvidaremos. Cuando nosotros fuimos al Casenario, alguna vez él nos invitó a predicar y nosotros celebrábamos el aniversario, y que tenemos la costumbre con mi esposa siempre el 5 de diciembre nos perdemos de acá y nos vamos hermano, ella y yo, y que tenemos la costumbre, el hábito de hacerlo. Y ese año preciso nos salió algo y teníamos que estar allá, pero entonces ese día el día anterior yo le dije a mi esposa, vamos y nos perdemos por allá en Yopal y buscamos no sé si fuimos a piscina, pero sí montamos en caballo y bueno, eso estuvo muy chévere por allá. Y cuando ya llegamos a donde el pastor Alberto, él dijo, yo sé que ustedes están de aniversario y les pagué en un hotel un día que se queden allá completos. Hermano, eso es una maravilla. Mire, vayan al jacuzzi, utilicen el sauna, eso. Resultamos metiéndonos en el jacuzzi, en el sauna, en el turco, no sé, yo no sé si era el sauna turco, pero era uno de esos, allá metiéndonos porque tocaba aprovechar todo. Y yo le decía a Lore y nosotros, y sentirse uno bien atendido. Recibe a los demás como te han recibido a ti, como Dios te ha recibido. Eso es un regalo que puedes dar, amén. Y el último regalo que tú puedes dar, para que, vea aquí 4, ya vamos 3 regalos, ya otro regalo, 4. Te hablo de Cristo. El mejor regalo que puedes dar finalmente es hablarles a las personas ¿de quién? De Cristo Jesús. Y dice aquí la escritura en el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y Pablo está diciendo, yo tuve un conocimiento, yo tuve una revelación, yo estoy prisionero por causa de Cristo, pero también soy ministro, soy siervo, soy enviado a proclamar las buenas nuevas del evangelio. Y el mejor regalo que tú le puedes dar a una persona es hablarle ¿de quién? De Cristo. Mira, un consejo es muy útil. Amabilidad y cordialidad sí que es importante, pero de nada sirve si las personas pierden su alma en el infierno. ¿Me estás escuchando? De nada sirve. Qué bueno que tú atiendas a las personas como debe ser, qué bueno que tú les des los consejos que deben ser, pero si no les hablas de Cristo, ellos pueden perder sus almas, y en realidad eso es lo más valioso que tenemos que hacer, amén. Tú no puedes quedarte callado, necesitas hablar de Cristo. Mira, en las 4 cosas que nosotros les enseñamos a los niños, la última dice, necesitas decidir vivir para Dios. ¿Y por qué decimos eso? Porque si no los confrontamos y los llevamos a que entreguen su vida a Cristo Jesús, de nada sirve que ellos sepan que Dios los ama, que han pecado y que Cristo Jesús murió por ellos. De nada sirve. Ellos tienen que tomar una decisión. Tú tienes que hablar, no puedes quedarte callado. Y es el mejor regalo que puedes dar. Así que, hermano, cuando lleguen esos momentos de septiembre o de diciembre del regalo, entonces te voy a dar un regalo y lo lleva para un café. Yo creo que sí tiene, ¿cierto? Un tinto, sí. Una chocolatina Jet. Te regalo esto para que endulces el paladar, pero te voy a dar el mejor regalo. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Y si esa persona se rinde a Cristo Jesús, va a estar agradecida toda la vida, porque siempre te va a recordar a ti y va a decir, Él me predicó a Cristo Jesús. Él fue y le dicen a uno, el Padre espiritual, fue Él. Y después usted va a ver hijos, nietos, bisnietos y tataranietos ahí. Usted dice, vea, por predicarle a alguien. A veces es bueno no tener plata para un regalo, porque se obliga a hablar ¿de quién? De Cristo. Hermano, no vea hablar de Cristo como una obligación, véalo como un privilegio. Es la gracia que tú y yo tenemos y es el mejor regalo que le puedes dar a alguien, amén. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Y quiero que pienses en las veces que has dado regalos. Piensa en eso.
Quiero que pienses en las veces que has llenado a tus hijos o a tus amigos o a tus conocidos de regalos que son valiosos, que son importantes, pero son finalmente inútiles. Porque si tú le das a tu hijo una consola del PlayStation 5, que es la última, que tiene las super gráficas, dicen ahí, o la esposa le regala a su esposo la super bicicleta para que haga ejercicio, o él le regala a ella la no sé qué cosas, una noche o un día en un spa de esos para que salga bien bonita, lo que le guste, no sirve de nada si no conocen a Cristo Jesús. Y a veces lo que hemos hecho es perder plata, perder dinero, porque estamos dando regalos que suplen necesidades momentáneas, pero no la necesidad más grande, que arreglan el problema de un momento, pero no el problema más grande que tiene el hombre, y es su destino eterno. Piensa un momento en cuántos regalos de Navidad o de cumpleaños le has dado a tu familia que no conoce de Cristo y nunca probablemente les has hablado de Jesús. ¿Sabe? Uno de los primeros regalos que yo le di a mi suegra, y eso ya hace como 12 años, no era casado, fue una Biblia. Y ella no era cristiana. Pero ¿sabe? Ese es el mejor regalo que yo le puedo haber dado a mi suegra. Ahora ella es cristiana y la lee, pues excelente, ese es un buen regalo. Cuando alguien no es cristiano, pues una Biblia, tacaño dirán, pero es el mejor regalo que uno puede dar, amén. Tú, qué bueno que compres o el jean o el balón o la cosa y todo lo maravilloso que puedas tener, pero debes predicar a Cristo, debes tratar con gracia, debes ser amable, debes recibir a los demás como te han recibido a ti, y háblales, por favor, háblales de Cristo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú haces en nosotros, gracias porque tú nos has dado la salvación, nos has dado herencia, gracias porque nos has escogido también para ser parte de ese plan maravilloso, gracias. Hoy te pedimos perdón cuando nos hemos quedado callados. Hoy te pedimos perdón cuando no hemos dado gracia. Te pedimos perdón cuando no hemos tratado con amabilidad. Te pedimos perdón cuando no hemos recibido a los demás como tú nos has recibido. Cuando nos hemos quedado con el conocimiento que tenemos aquí y no lo hemos compartido. Señor, por favor, perdónanos y ayúdanos, porque tenemos mucho que dar, porque tenemos mucho para compartir. No nos faltará nunca nada para darle algo a alguien. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor Jesús. Amén. Y tú debes siempre momentos de Jesús, hacer momentos de Jesús siempre. Y yo no es que esté complementando, pero tiene un regalo que dar de gracia. Trate amablemente, sea hospitalario y hable de Cristo. Amén. Ha sido un gusto, familia.